Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Seth. Esta vez estamos con la segunda parte de la trilogía Habla Seth 2. Y hoy comenzamos capítulo. Después del maravilloso capítulo número 5, los sistemas hombres y dioses probables, ahí me gusta llamarles paralelos, empezamos el capítulo 6. Las probabilidades, la naturaleza del bien y del mal y el simbolismo religioso. Un tema apasionante porque lo que va a hacer Seth es profundizar en darnos a conocer que no solo tenemos esta realidad dimensional, sino que hay infinitas dimensiones paralelas. Pero esta vez lo va a hacer mezclándolo con la cuestión de la mentalidad dual, de la dualidad, el bien y del mal, y con el simbolismo religioso que nos ha permitido tener dramas de evolución, dramas simbólicos que nos daban mensajes para nuestra propia evolución espiritual. Pues bien, vamos a empezar sin más con la sesión 568 de 22 de febrero de 1971. Y comienza aclarando Rob. Jane se sentía muy relajada y algo somnolienta a la hora de la sesión, pero no quiso perderla. Comenzó a hablar a un ritmo más lento que el normal. Buenas noches. Buenas noches, Seth, le contesta Rob. Bien, dictado. El título del capítulo: las probabilidades, la naturaleza del bien y del mal y el simbolismo religioso. Este es el capítulo 6. Y ya comienza. Y dice así, directamente. El dogma cristiano habla de la ascensión de Cristo, lo que implica, por supuesto, una ascensión vertical a los cielos, según el dogma cristiano. También el desarrollo del alma se suele considerar según una dirección. Progresar es ascender. Mientras que el horror del castigo religioso, el infierno, está en el fondo de todas las cosas, descender. Es decir, que para nosotros, según nuestro diseño dimensional para los humanos y según nuestra tradición cultural, hay un simbolismo para la ascensión, ascender, y otro para la involución, descender. Por consiguiente, para los cristianos el desarrollo es algo que solo ocurre en dirección lineal. Pocas veces se piensa en él en términos horizontales. El concepto de evolución es, en su sentido popular, promulgaba esta teoría de una progresión gradual en dirección lineal, según la cual el hombre desciende del mono. El concepto de evolución biológica, no está hablando aquí de evolución espiritual. Pues según la teoría de Darwin, hay una línea evolutiva de diferentes especies que se van adaptando y al final pues llegamos al hombre, al Homo sapiens sapiens. Aunque esto también se podría aplicar a la evolución espiritual, porque nosotros cuando hablamos de evolución espiritual, pues hablamos también que seguimos una línea evolutiva. Nosotros, como tenemos una mentalidad basada en la sucesividad, pues necesitamos de pensar en las líneas rectas, cuando hablamos de muchas cuestiones. Esto nos lo va a desmontar Seth hoy. Con sentido del humor, aclara Rob. Igualmente, Cristo podría muy bien haber desaparecido hacia los lados, haber ascendido horizontalmente. Pausa a las 21:26. Sigue Seth. La realidad interna del mensaje se contó en términos que el hombre de su tiempo pudiera entender, pues como todas. Así, pues muchas veces nos encontramos con aparentes contradicciones, incluso en las revelaciones modernas, más marcadamente entre el libro de Urantia y las contemporáneas, las posteriores a 1960, y eso pues nos confunde y nos hace pensar, pues seguro que esta revelación no es fidedigna porque dice algo diferente que esta otra, y entonces según las preferencias de cada uno pues acaba rechazando un texto porque se expresa de forma diferente. Pero los reveladores lo explican.
la realidad interna del mensaje se cuenta en términos que el hombre de su tiempo pueda comprender, en consonancia con sus creencias fundamentales. Queda clarísimo. El desarrollo se despliega en todas las direcciones. La evolución no es lineal, es multidireccional, es desde el centro de una esfera hacia todos los puntos de la superficie de la esfera. El alma no tiene que subir una serie de escalones, cada uno de los cuales representa un punto más alto de desarrollo. Así lo describe el libro de Durantia, por ejemplo. Yasset en los 60, libro de Durantia, décadas de los 20-30 del siglo XX, en los 60 Yasset dice, tenéis que ir evolucionando, ya tenéis madurez para poder comprender otros conceptos más avanzados. Por el contrario, el alma permanece en el centro de sí misma, la esfera con el centro y una expansión hacia todas las direcciones, hacia la superficie de la esfera. Por el contrario, el alma permanece en el centro de sí misma, explorando y extendiendo sus capacidades en todas las direcciones a la vez, implicada en tareas de creatividad y todas de gran legitimidad. El alma se extiende en infinitas dimensiones, todas a la vez. Estos son los sistemas probables y genera, por lo tanto, hombres probables, personajes paralelos, dimensiones paralelas, personajes paralelos y dioses paralelos, porque en cada sistema de realidad, en cada dimensión paralela, hay un simbolismo adecuado en términos que el humano de esa realidad paralela pueda entender en consonancia con sus creencias fundamentales, que van a depender del diferente drama histórico que se vive en cada dimensión. Por el contrario, el alma permanece en el centro de sí misma, explorando y extendiendo sus capacidades en todas las direcciones a la vez, implicadas en tareas de creatividad y todas de gran legitimidad. No hay una que valga más que la otra. Oiga, que mi dimensión es esta, bien, pero tienes otras infinitas dimensiones paralelas. Tus átomos están funcionando en todas ellas a la vez, ya nos lo ha explicado Seth, y ninguna es menos legítima y válida que las otras. El sistema paralelo de la realidad despliega ante vosotros nuevas perspectivas sobre la naturaleza del alma. El alma está explorándolo todo. Y ello debería cambiar considerablemente los conceptos corrientes que existen sobre la religión. Claro, no, esta religión es la única válida. No digas tonterías. No digas tonterías cuando se tiene esta información. Si no se tiene esta información y se piensa que hay una sola realidad, que no hay ninguna más paralela, que es lineal y que es esta, pues ya está. Uno puede llegar a convencerse de que su religión es la única verdadera, a pesar de que en otros puntos del planeta tengan otras religiones, en la misma dimensión y en el mismo escenario. Pero bueno, ya sabemos que la evolución es así y los humanos somos así, nos aferramos a conceptos con los que nos identificamos para tener cierta seguridad de que nuestra autorreferencia está protegida. Yo soy esto, me identifico con esto, si me lo quitan, ¿quién soy? Por esta razón, la naturaleza del bien y del mal es una cuestión enormemente importante, porque en cada dimensión va a ser diferente. Ya aquí el bien y el mal son diferentes para cada persona, para cada grupo, para cada tradición cultural, para cada civilización, para cada... En fin. 21:30. Por un lado, y diciéndolo de la manera más sencilla, el mal no existe aunque vosotros no podáis entenderlo en el presente. Bueno, bien, tenemos la mentalidad dual y ya después de toda la información revelada que hemos recibido a día de hoy, marzo de 2023, podemos atisbar que el mal es un invento, porque ya incluso muchos de nosotros que estamos en el camino espiritual expreso hemos empezado a desterrar la creencia en el mal de nuestra mentalidad
y a darnos cuenta de la potente transformación que sufre nuestra experiencia vital cuando logramos ir remitiendo esa creencia en el mal de nosotros. Sin embargo, es evidente que vosotros os enfrentáis a lo que parecen efectos del mal. Sí, el personaje, pues aquí vive lo que parecen, dice Set, efectos del mal. Se ha dicho a menudo que existe un Dios y que por lo tanto debe existir un demonio, o que si existe el bien, debe existir el mal. Las consecuencias del diseño de mentalidad dual. Esto es lo mismo que decir que, como una manzana tiene una parte superior, debe tener una inferior, pero sin entender el hecho de que ambas forman parte de la misma manzana. Esto es un ejemplo extraordinario. No, la parte superior de la manzana. No, la parte inferior de la manzana. Pero sí es la misma manzana. Solo que tienes que percibir la manzana desde un punto de vista diferente a cómo lo haces. Nada más. Volvemos a nuestros fundamentos. 2 puntos. Vosotros creáis la realidad a través de vuestros sentimientos, pensamientos y acciones mentales. Algunos de ellos se materializan físicamente, otros se realizan en otros sistemas paralelos, las alternativas que no hemos decidido realizar, pensar, sentir o realizar, las alternativas a nuestros pensamientos, decisiones y elecciones, emociones y actos se realizan, se materializan en otros sistemas paralelos, dando lugar a una profusión imparable de sistemas de realidad paralelos cada vez que nosotros tomamos una alternativa de decisión. Una auténtica locura comprender esto para nosotros, pero ya tenemos madurez para comprenderlo. Ante vosotros se presenta una serie infinita, aquí está la clave, de posibilidades, y en algún punto parece que unas son más favorables que otras. Para mi sistema de realidad dimensional, aquí yo prefiero esta opción que esta otra, la elijo, pero esta otra no es que deje de realizarse, se realiza en un sistema paralelo que se genera en ese mismo instante y se desdobla del mío. Debéis entender que cada acto mental es una realidad de la que sois responsables. Vuelta a esa frase de Un curso de milagros, dicha por Jesús. No hay pensamiento fútil, todo pensamiento tiene efecto en algún nivel. Debéis entender que cada acto mental es una realidad de la que sois responsables. Fijaos la importancia que tiene entonces. ¿Qué contenidos mentales tiene tu mente? ¿Qué creencias albergas? ¿Qué representaciones mentales realizas en función de esas creencias? Somos responsables porque son reales. Esta es la razón por la que estáis en este sistema concreto de realidad, en el que cada uno estamos ahora mismo. Mientras creáis en el demonio, por ejemplo, vais a crear un demonio, que será lo bastante real para vosotros y para aquellos otros que continúan creándolo, porque somos creadores de realidad y generamos una entidad con nuestra creencia, una entidad con conciencia e identidad propia, pero que solo va a afectar a los que creen en ella. Impresionante. 21 a 35. Debido a la energía que otros le confieren, el demonio tendrá cierta conciencia propia, pero tal diablo de pacotilla no tiene poder o realidad para aquellos que no creen en su existencia y que no le dan energía a través de sus creencias. Esto hay que anotarlo. ¿En qué crees? Porque estás creándolo. En otras palabras, es una alucinación colectiva. Como se ha mencionado anteriormente, aquellos que creen en el infierno y están convencidos de que les está reservado, yo creo en el infierno y como soy malísimo, creencia en el mal, voy al infierno seguro, creencia derivada de la creencia en el mal. ¡Pum! Pues ahí apareces.
aunque desde luego no para toda la eternidad. 2 puntos. Ninguna alma permanece eternamente ignorante. Ya nos lo han explicado varios reveladores, Ramtha entre ellos. Es que tú te mueres con unas creencias, pero en cuanto te mueres, tus guías te empiezan a intentar convencer de que tus creencias eran falsas, para que no sufras un entorno generado por ti mismo. Oye, que esto no tienes por qué estar aquí ni creértelo. Ninguna alma permanece eternamente ignorante. Bien, lo que les falta realmente a los que mantienen estas creencias es la confianza profunda en la naturaleza de la conciencia, en el alma y en todo lo que es. Confianza profunda, palabra clave. Volvemos a Jesús, características de un maestro de Dios avanzado, todas ellas comunes a todos, provengan culturalmente de donde provengan. Y la principal característica de un maestro de Dios avanzado es la confianza. Aquí lo está ratificando Seth. En la misma época, además, 1971, revelación de un curso de milagros canalizado por Helen Schucman, 1967-1972. En el mismo momento, confianza profunda en la naturaleza de la conciencia, en el alma y en todo lo que es. Eso es la evolución espiritual. En lugar de concentrarse en lo que consideran el poder del bien, se enfocan llenos de miedo en lo que consideran el poder del mal. La alucinación, por tanto, se crea a partir del miedo y de las restricciones, del programa, del condicionamiento mental, de las creencias limitantes, de la ignorancia, de la inconsciencia, de niveles de consciencia bajos. La idea del diablo solamente la proyección en masa de cierto miedo. Es en masa porque la producen muchas personas, pero también es limitada porque siempre han existido los que han rechazado este principio. No es generalizada porque hay mucha gente siempre que ha rechazado la idea del diablo. Bueno, mucha en cada época, pues variable. Algunas religiones muy antiguas entendieron la naturaleza alucinatoria del concepto del demonio, pero incluso en tiempos de los egipcios prevalecieron las ideas más simples y distorsionadas, particularmente entre las masas. Nivel de conciencia bajo, creencia en el mal potente, creencia en el diablo. En cierta manera, los hombres de aquellos tiempos no podían entender el concepto de Dios sin el concepto del diablo. Todo esto tiene una moraleja extraordinaria, una conclusión para cualquier estudiante de espiritualidad, que es: en lo que crees, lo creas. Y se puede manifestar. Con lo cual, a ver en qué cosas crees. A ver en qué cosas crees. Las tormentas, por ejemplo, son acontecimientos naturales enormemente creativos, aunque también pueden causar destrucción. El hombre primitivo solo podía ver la destrucción. Algunos entendieron intuitivamente que todo efecto es creativo, a pesar de las apariencias, pero pocos pudieron convencer a sus compatriotas. Una tormenta, cualquier otro desastre natural, cualquier acontecimiento desastroso social, una guerra, cualquier acontecimiento desagradable o desastroso, individual, que tiene sus efectos creativos, aunque nosotros solo veamos la apariencia destructiva, tiene sus efectos creativos. Por eso se justifica la frase: todo ocurre finalmente para la utilidad de tu evolución. Todo. Ves un efecto aparentemente destructivo, pero tiene efectos marcadamente y definitivamente creativos, porque estás aprendiendo de ello. Pausa a las 21:47. El contraste entre la luz y la oscuridad nos presenta el mismo tipo de cuadro.
El bien se veía como luz, ya que los hombres se sentían más seguros durante el día. El mal era, por tanto, relacionado con la noche. Esto nos perdura, porque la mayoría de los humanos mostramos un claro miedo a la oscuridad y a la noche, o reminiscencias de ello. El mal era, por tanto, relacionado con la noche. Sin embargo, dentro del montón de distorsiones, bajo el dogma siempre existió un atisbo de la creatividad básica que hay en todo efecto. Es un cambio de mentalidad al respecto. No hay, pues, demonios que esperan para llevarse a alguien, a no ser que los creéis vosotros mismos, y cada uno crea los suyos. Por eso esa frase está muy bien traída. De tus propios demonios personales. Viene de ahí. Tus propios demonios personales, que los creas tú. A no ser que los creéis vosotros mismos, en cuyo caso el poder reside en vosotros y no en esos demonios de pacotilla. La crucifixión y su drama, vuelve a hablar de Jesús, la crucifixión y su drama concomitante tuvieron sentido en vuestra realidad de aquel tiempo, hace 2000 años. Aparecieron en el mundo de la realidad física a partir de la realidad interna de la que también brotan vuestras intuiciones y percepciones profundas. Y esto es una de las cuestiones que explica por qué en otro sitio el material de Set, y habla Set 3, entre otros, Set dice que la vida de Jesús fue una alegoría que se generó internamente y que en cada sistema de realidad se representa con un simbolismo diferente, porque al final la vida de Cristo trae unos contenidos informativos que son revelaciones, pero en cada sistema de realidad se representa simbólicamente de una manera. En el nuestro vino una persona y ya conocemos lo que hizo y cómo acabó su vida aquí. Pero en otros sistemas de realidad, la misma enseñanza, el mismo contenido de aprendizaje se representa simbólicamente de otra manera, adaptada al sistema de realidad. Incluso aquí en la Tierra, el drama crístico se representó de diferente forma en otras culturas. 21 a 52. Fue la raza, por tanto, la que produjo los acontecimientos, la especie. Fue la especie, por tanto, la que produjo los acontecimientos que iban a transmitir en términos físicos este profundo conocimiento no físico de la indestructibilidad del alma. Efectivamente, el ser interno, viendo que el personaje necesita un cierto aprendizaje porque ya ha alcanzado un determinado nivel de conciencia que le va a permitir aprovecharlo, el ser interno colectivo genera un contenido de aprendizaje que luego se va a manifestar con un simbolismo determinado a efectos externos en la vida física de los personajes individuales. Este drama particular no hubiera tenido sentido en otros sistemas con creencias fundamentales distintas a las vuestras. Lógicamente. Podéis tomar vuestro descanso. 21 a 54. El trance de Jane había sido bueno y su transmisión se había acelerado considerablemente. Por supuesto, dice Rob, yo la he visto a menudo responder a esta infusión de energía y vivacidad que parece venir de más allá de la Jane que yo conozco. Increíblemente su transformación es más pronunciada cuando no está en plena forma antes de que empiece la sesión. Los efectos de la canalización tal como se realizaba antes. Ya nos han dicho ahora
por ejemplo, Crión, que la canalización ahora se produce de otra manera, sin perder consciencia, sin entrar en trance inconsciente del canal. En aquella época sí. Continuamos a las 22:07. Bien, el simbolismo de la ascensión o el descenso, o de la luz y la oscuridad, no tendría sentido en otras realidades que contuvieran mecanismos perceptivos diferentes. Efectivamente. Imagínate un sistema de realidad que siempre está en oscuridad. Pues ¿cómo se va a asociar el bien o la evolución con la luz y el mal, o la involución con la oscuridad, si solo hay oscuridad? Pues se tiene que representar de otra manera. Aunque vuestras religiones están elaboradas sobre un núcleo de verdad permanente, el simbolismo usado ha sido astutamente seleccionado por el ser interno según su conocimiento de las creencias fundamentales que vosotros consideráis válidas en el universo físico. Las religiones todas están configuradas sobre una base de verdad. No aquí solamente en este escenario de esta dimensión o en cualquier otro escenario de esta dimensión, sino en cualquier otro sistema dimensional o cualquier otro sistema de realidad. Se representan los mismos contenidos de aprendizaje en función de lo que necesita la colectividad de personajes en cada momento. Pero el simbolismo con que se representa es distinto y es el mismo drama de aprendizaje. En general, cualquier otra información también se os da, por ejemplo en los sueños, utilizando el mismo simbolismo, pero solo se trata del simbolismo empleado por el ser interno. 2 puntos. No pertenece de manera inherente a la realidad interna. En los sueños, cuando se nos quiere dar información, también se nos da a cada uno de nosotros con un simbolismo diferente, adecuado a las creencias particulares de cada uno. La misma cosa hay que enseñársela a fulanito y a menganito. Pues ¿cómo lo van a aprender mejor en un sueño? Pues a fulanito de esta manera y a menganito de esta otra. Se realiza un drama simbólico dentro del sueño para que se pueda transmitir el contenido de aprendizaje. Pues bien, lo vamos a dejar aquí en el descanso del minuto 22:13, en la página 91. Y por lo tanto, en la siguiente sesión seguiremos con esta información extraordinariamente interesante y útil. Hasta entonces, sin más, prospector.